Zacarías. Por ahora hay 52 participantes. 53. Buenas noches a todos. Carlos, Marta, Lorena, Lucila, ¿cómo están? Susana, ¿cómo andan? María, bienvenidas y bienvenidos. Lindo verlos. Martes de paz. Bienvenidos, se van sumando los valientes del martes, generosos con nuestros equipos. Qué lindo verlos a todos. Bienvenidos, Mónica, Carolina, Lucrecia, María Inés, Roxana, Mimi. Qué bueno. Gracias por acompañarnos. Tenemos un show esta noche. Espero que tengan sillas cómodas. Lo van a disfrutar un montón. Buenas tardes, Mónica. Vamos a dar unos minutitos más para que la gente vaya prendiendo sus máquinas y sumándose. La semana pasada tuvimos un montón, arriba de 100, creo que 120, algo por el estilo. La semana pasada que terminamos el último encuentro del primer ciclo, ¿no? De Belén 1. Hoy empezamos con el primer encuentro del segundo ciclo, de Belén 2, la alianza del Hijo. Se nos viene Jesús histórico y tenemos un equipo enorme y super power, tengo que decir. Muy power el equipo de hoy. Vamos a ver. Hoy tenemos a Cecilia, Mariana y Fernanda que van a estar haciendo la presentación, pero un equipazo que las acompaña con María, con Silvana, con Loli y varias chicas más, y Norberto siempre ahí también ayudando. Tenemos un grupo muy grande y muy dedicado. Vamos a ver la alianza del Hijo, el Jesús histórico. Los invito a estar cerca, a tener una vela cerquita de ustedes para acompañar. Como siempre, les agradezco la paciencia que tienen al poner mute. Los invito, como siempre, a compartir en el chat. Hoy más que nunca va a haber momentos para compartir. Así que compartan, enriquezcan, es pan para el alma de todos, para el corazón de todos, cada compartida. Vamos a darle comienzo entonces a este primer encuentro de Belén 2. Y para eso lo vamos a invitar a Adrián, que nos ponga en contexto y nos dé un poco la bienvenida a todos. Adrián, qué lindo verte. Hola, hola, hola. Bueno, bienvenidos a todos. Y tenemos la alegría, perdón que había tomado esto, pero se me desarmó. Con la alegría de encontrarnos y haciendo hoy un saltito. Hoy estamos haciendo como un salto de esta alianza del Padre que la va a sellar de un modo pleno
en el Hijo. Y Dios Padre nos vino preparando. Cuando Dios está haciendo una obra, nos prepara, ¿no es cierto? Él también sobre nosotros tiene designios, Él también sobre nosotros quiere hacer cosas y nos prepara. Quizás al principio nos habla de una manera parcial, porque no nos puede decir todo de golpe, pero nos prepara. Y es por eso que preparó a Abraham y le dijo, quiero hacer un pueblo. Y vas a ser de bendición para todas las naciones. Abraham puso su parte y formó ese pueblo de Dios en medio de todos los pueblos de la tierra. Pero a ese pueblo Dios lo quería libre y lo envió a Moisés y le dio una ley para que fueran libres, pero la ley quedaba en la piedra. La ley era como preparatoria de aquello que dijo el profeta Ezequiel: inscribiré mi ley en sus corazones, quedará grabado en sus corazones. Y eso que quedará grabado en nuestros corazones va a ser por obra de la alianza que el Espíritu Santo venía a nosotros. Pero antes de que venga el Espíritu, era necesario otro paso que el Padre tenía preparado. Hacerse Dios mismo carne, para que veamos en carne humana el designio de Dios en un hombre, Jesús de Nazaret. Y podemos decir que también hemos visto, si ponemos la imagen, ¿se acuerdan lo que era el arca, la menorá, todo eso? Eran como símbolos muy elocuentes, porque el arca era la que llevaba dentro la ley. Y ahí Dios va a venir y va a llamar a una joven muy humilde y pequeña de allá de un pueblo perdido de Nazaret, a que sea el arca de la nueva alianza. Que como aquella menorá, ese candelabro de muchas lucecitas, como lo vamos a ver ahora ahí en la foto, seguramente tengo una preparada, estábamos llamados a ser luz de la tierra, ¿no? Estaba llamada a que sea y a que alumbre sobre todos los pueblos, y a que esa luz no quedara solamente en un candelabro, sino que fuera como una luz que irradiara la misma humanidad. Y bueno, y esa mujer es María, aquella hija de Sión, hija de Israel, que va a hacer que la palabra que el pueblo vino recibiendo en el Sinaí, a través de los profetas, a través de esa historia vivida, que nos queda todo en el Antiguo Testamento, tanto en los libros históricos, proféticos, sapienciales, ahora esa palabra se hiciera carne y habitara entre nosotros. Y tomara forma y carne de una mujer, que todos la conocemos, y que es el pórtico a esa revelación plena de Dios, que es la que vamos a ver ahora, que es nuestra Madre la Virgen. Entonces, ella es la que nos va a introducir y llevar de la mano al encuentro de esa revelación plena de Dios en Jesucristo. Que luego veremos, después de estos 3 próximos encuentros, cómo sigue la historia, porque Jesucristo nos va a dejar el Espíritu Santo. Así que bueno, bienvenidos a este encuentro que nos lo va a guiar este grupo de peregrinas observadoras que, guiadas por la luz de Belén y la estrella de Belén, van a llevarnos como aquellos magos a adorar al niño, a reconocer cómo en un pesebre, cómo en un pueblo de Nazaret, cómo en Jerusalén, cómo en un crucificado, Dios está alumbrando el camino de la historia de esta humanidad y lo está salvando a través de él. Así que bienvenidos a dejarse acompañar, como les digo, por este grupo de exploradoras que se fueron en la historia al lugar donde Jesús vivió y a contarnos un poco algo de esta salvación que Dios trajo a todas las naciones. Gracias, buenas noches y que disfruten.
Cecilia, te doy la palabra. Me parece que Cecilia tuvo un pequeño problema técnico. Paddy, ¿vos podés seguir en vez de Cecilia? O Mariana. Si quieren explico yo. Dale, adelante. Te pido, Pato, si me podés poner la pantalla con los DNI y los nombres, por favor. Vamos a compartir después de la charla que tengamos sobre los personajes que dieron un sí. Estos son los 6 personajes de los que vamos a hablar más adelante. Y queríamos que cada uno se fijara los números de su DNI, con lo que termina su DNI. Como ven ahí, Simeón dice 01, Ana 2 y 3, Zacarías 4 y 5, Isabel 6 y 7, José 8 y María 9. Esos van a ser sus personajes. Ustedes van a estar protagonizando esta parte de la reflexión en esos personajes. A partir de su DNI, acá los tienen para saber quiénes son y quiénes van a ser en esa compartida. Muchas gracias y bueno, esperamos con el equipo que les guste. Listo, Mariana, cuando quieras. Estás en mute, Mariana. No se te escucha. No. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, gracias. Bueno, queremos invitarlos a recorrer un poco de este camino de Belén, proponiéndoles una perspectiva distinta. En lugar de traer a Jesús a nuestro tiempo, vamos a ir nosotros a su tierra. Para eso, les proponemos viajar a la Palestina del siglo I, encontrar nuestro rostro en alguno de los personajes y caminar la tierra que caminó Jesús. Por eso, para esto vamos a contar con la ayuda de los evangelios, que además de transmitirnos verdades espirituales, como todos conocemos, también nos hablan de historia. Es que estamos como muy familiarizados con el sentido alegórico del evangelio, con qué me dice el evangelio. Pero hoy vamos como a corrernos de ese lugar y vamos a ver qué dice la palabra sobre Jesús. Vamos a intentar ponernos en las sandalias de uno de sus personajes que lo rodeaban. Y para entrar en este mundo de Jesús, lo primero que tenemos que saber es que vamos a formar parte de un pueblo. Este pueblo que fue elegido por Dios y que es portador de una alianza, que es el pueblo de Israel. Es un pueblo pequeño, comparado con otros de la época, que había pasado por muchas cosas. Habían sido esclavos, habían sido conquistados, sufrido el exilio, la dispersión, la profanación del templo. Pero era un pueblo que, pese a todo esto, seguía caminando a la luz de una promesa, que al llegar la plenitud de los tiempos, Dios les enviaría un Mesías, el Salvador. Los profetas fueron los encargados de recordarle al pueblo esta promesa. Y el pueblo, que conocía las profecías, sabía que la llegada de ese Salvador estaba cerca. Es decir, que había una gran expectativa. Recordemos las palabras del profeta Isaías. Sobre el pueblo que andaba en tinieblas, brillaría una gran luz. En esas palabras residía la esperanza del pueblo. La luz la traería un Mesías victorioso, que el Señor mandaría para ponerse al frente del pueblo. Él sería grande, derrotaría a los paganos, y restauraría de una vez por todas la gloria del reino de Israel. Y ese Mesías estaba por llegar, porque así lo decían los doctores de la ley, que eran los que conocían las Escrituras, lo que hacía que el pueblo tuviera como esa sensación de gran inminencia. Ahora, llegado a este punto nos podemos preguntar, ¿por qué el pueblo se había como apegado tanto a esa imagen del Mesías? ¿Por qué esperaban un Salvador tan victorioso y restaurador como de la gloria? Y para entender esto hay que hacer un poco de historia.
El pueblo de Israel había sido dominado por los asirios, por los babilonios, por los persas, y en el siglo II a.C. formaba parte de este imperio que vemos en el mapa, que era el imperio de Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió, los generales se repartieron todo el imperio, y eso dio lugar a lo que conocemos en la historia como reinos helenísticos, que son estos que vemos acá. Palestina queda entonces impregnada de la cultura, la lengua y la filosofía griega. Es más, tan impregnada quedó de la cultura griega que se intentó transformar Jerusalén en una polis griega, y se quería obligar a los judíos a ofrecer sacrificios a los ídolos. También se profanó el templo colocando una estatua de Zeus en él. Pensemos un minuto lo que habrá significado esto para el pueblo judío, que su templo sea profanado, que la lengua fuera el griego, ser gobernados por un pueblo politeísta. Entonces la situación llegó a un punto tal que hubo una sublevación, en la cual el pueblo triunfó y declaró un Estado judío independiente. Es lo que conocemos como la Revolución de los Macabeos o Asmoneos, que fue un gran triunfo del pueblo judío, y que fueron anexando en este mapita que tenemos acá, todos estos territorios fueron territorios que fueron anexando los macabeos, que fueron recuperando para este reino de Israel, hasta llegar a reconquistar Jerusalén. Sin embargo, tanta armonía y tanto bienestar se complicó cuando los reyes asmoneos tomaron una decisión en la que nos vamos a detener, porque va a tener sus consecuencias en la época de Jesús. Y esto es, los asmoneos decidieron unificar la condición de rey y de sumo sacerdote en la misma persona. Es decir, juntaron el poder político y el religioso. Acá en la imagen vemos una representación de Simón, que era uno de los reyes macabeos, que está siendo ungido también como sumo sacerdote. Esta fusión del poder temporal y el espiritual en una misma persona provocó que el pueblo se dividiera completamente en distintos partidos, entre los que apoyaban esta decisión y los que estaban en contra. Así, por un lado estaban los saduceos, que eran aristócratas, que eran quienes se encargaban del sacerdocio del templo, que ellos estaban del lado de los reyes asmoneos. En la vereda opuesta vemos acá a los fariseos, que formaron un partido que era más conservador y que estaban en contra de la unificación de poderes. Pero hubo un grupo también que se radicalizó totalmente, porque consideró directamente que la condición de sumo sacerdote había sido profanada. Son los esenios, que directamente abandonan Jerusalén y se van a estas cuevas que vemos en la foto, en el Valle del Mar Muerto. Y ahí se dedicaron a practicar una vida ascética a la espera de la llegada del Mesías. Si volvemos al reinado de los asmoneos, tenemos que decir que la prosperidad que trajeron no duró demasiado, porque había muchas peleas internas entre ellos, lo que provocó que fueran conquistados por, miren, vayan tomando una dimensión de este imperio que vemos en el mapa, que fueran conquistados por el mayor imperio de la época, que eran los romanos. Miren lo que era el imperio romano en el siglo I. Pompeyo, un general romano muy famoso, conquista Jerusalén aproximadamente en el año 63 a.C. y somete al país a Roma como un estado asociado. Es decir, conservaban algunas libertades, pero tenían la obligación de pagar tributo. Para reinar sobre este territorio, los romanos eligen un rey, que es uno de los personajes más crueles de la historia que vamos a ver hoy, que es Herodes, Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes? Herodes era un edomita, es decir, que no era considerado propiamente un judío. Tras ser nombrado rey, se lanzó a hacer grandes construcciones, fue muy famoso por sus construcciones, y es interesante porque por un lado era totalmente leal a los romanos, pero por otro lado trataba de demostrar que era un verdadero judío. Entonces era muy escrupuloso en el cumplimiento de los rituales de purificación, y llegó a un punto tal que hasta intentaba tener la apariencia física de hijo de David. Él estaba obsesionado con dos cuestiones: estar siempre al lado del que mandaba en Roma y eliminar a cualquiera que aspirara a sacarle el puesto.
como hizo con su esposa y 3 de sus hijos. A la muerte de Herodes, más o menos en el siglo IV a.C., los romanos deciden dividir el reino entre sus hijos, como una tetrarquía. Podemos ver en este mapita que Herodes Arquelao recibió la parte principal del reino, que gobernó Judea y Samaria, que es la parte más amarillita que vemos. Después Herodes Filipo reinó en el norte, en la zona del Golán, la que está en gris. Y Herodes Antipas, que quizás les suene un poquito más, fue gobernante de Galilea y Perea. Probablemente Antipas fue la persona que tuvo que ver con la muerte de Juan el Bautista más adelante y que tuvo participación en el juicio de Jesús. Estos Herodes mantuvieron la política romana de respetar las autoridades judías en cuestiones religiosas, que era ejercida por el Sanedrín, que tenía también permitido recaudar un impuesto para mantener el templo. Bueno, vemos entonces cuáles eran las circunstancias históricas en las que atravesaba el pueblo de Israel en el siglo I. Pero para completar un poquito el escenario, tendríamos que conocer algo de la tierra donde iban a cumplirse estas profecías. Encontramos 3 grandes regiones en la Palestina de la época de Jesús. Una llanura costera, una zona montañosa que recorre de norte a sur ambos lados del río Jordán, y la depresión del río Jordán, que ahora cuando veamos el mapita es como está en celeste el río, y que nace en el mar de Galilea, o lago de Genesaret o Tiberíades, y desemboca en el mar Muerto. El río Jordán va a dividir el territorio en 2 grandes zonas, la Transjordania y la Cisjordania, donde están 3 regiones que nos van a sonar bastante: Galilea, Samaria y Judea. Los judíos de cada una de estas regiones tenían características bastante distintas, y esas características tenían que ver con el aporte cultural de otros pueblos con otras tradiciones muy distintas a las de ellos. Bueno, los evangelios nos muestran a Jesús, María y José en movimiento en muchos de estos lugares. Empezando por Judea, podemos decir que es una región montañosa, que se va poniendo desértica a medida que se acerca al Mar Muerto. La población era básicamente israelita, y el centro era Jerusalén, que era el centro religioso, político y económico de toda la región. Era el centro religioso porque estaba el templo, donde debían peregrinar todos los judíos. Pero también era el centro político, porque ahí estaba tanto la autoridad romana como la autoridad judía. Ahí vemos el pretorio, que es el lugar, era el palacio de Herodes, que es el lugar que Poncio Pilatos usaba cuando estaba en Jerusalén, y es el lugar donde después se va a condenar a muerte a Jesús. Y también Jerusalén era la sede de la autoridad judía más importante, el Sanedrín, que tenía funciones ejecutivas, judiciales y legislativas en todo lo que les permitían los romanos. La importancia económica de la ciudad estaba dada también porque al ser una ciudad a donde se peregrinaba, era un centro comercial, se hacían negocios, estaban los banqueros, los cambistas, los recaudadores de impuestos para los romanos, y los mercaderes. Pero a unos 8 kilómetros de la Gran Jerusalén, vamos a encontrar una ciudad mucho más pequeña, pero no menos importante, que es Belén, la ciudad de David. Nos cuenta el Evangelio, como todos conocemos, que el emperador romano Augusto había ordenado un empadronamiento, y que por eso María y José tuvieron que dejar Nazaret para inscribirse en la ciudad de origen de José, que pertenecía a la familia de David. Ahora, ¿cómo habrán ido de Nazaret, en Galilea, a Belén, en Judea? Probablemente hayan tenido 3 opciones de caminos, todas difíciles si uno piensa en cómo se viajaba en esa época. Tenemos un camino por la costa, que seguramente no tomaron, porque si bien los romanos lo habían mejorado mucho, no era habitual que los judíos fueran por ahí porque había muchos gentiles, es decir, poblaciones de cultura griega o romana que nada tenían que ver con ellos. Entonces lo evitaban. Otra posibilidad es que hubieran cruzado por Samaria, que era el camino más corto, más directo, pero tampoco era muy frecuentado, porque sabemos que los judíos y los samaritanos
se detestaban, digamos, entonces no se facilitaban la hospitalidad. Este odio que tenían era porque tenían una diferencia religiosa muy profunda, ¿no? De dónde se debía adorar a Dios, que los samaritanos pensaban que eran en Siquem y no en Jerusalén. Así que tampoco era un muy buen camino. Lo más probable entonces es que hayan utilizado un camino que iba por el río Jordán, de unos 150 kilómetros, siguiendo el curso del río, a pie o en burro. Si hacemos el camino inverso y vamos de Belén hacia Galilea, algo importante que tenemos que saber sobre Galilea es que en esta región había una gran diversidad de población. Había muchos extranjeros. Por eso es conocida como Galilea de los gentiles, y se hablaba tanto el arameo como el griego. Esta es la región por excelencia de Jesús. Jesús pasó casi toda su vida en esa región. Por eso en sus palabras encontramos muchas comparaciones agrícolas y pesqueras que tienen que ver con los trabajos que se hacían ahí. Es una región fértil, donde había cultivos de viñas, olivos, trigo, mostaza, cebada. Y después en la zona del lago de Genesaret, que es un lago de agua dulce, muy profundo, había aldeas pesqueras como Cafarnaún, que también nos debe sonar mucho el Evangelio, donde estaba la casa de Pedro, donde vivía Mateo, que era una ciudad muy próspera y comercial y donde Jesús pasaba mucho tiempo. Pero nuestro destino final de hoy no es la gran Cafarnaún, sino que es un lugar mucho más humilde, casi intrascendente a los ojos de los galileos. Ese lugar es Nazaret. Imaginemos un pueblo, para darnos una idea, ubicado sobre la pendiente de la montaña, con casas construidas casi como cavernas contra la pared de roca, y en los techos de paja o de madera se almacenaban herramientas, la gente ponía la ropa a secar, o se usaba como lugar de reunión para hablar, o como lugar para rezar. Si entramos en una casa, podría ser por ejemplo la casa de un artesano, había muchos en Nazaret, vamos a ver que las casas eran de paredes altas, con un patio en el centro, pocos muebles, un baúl que se usaba como mesa, unas esteras, ahí se ven un poquito, para dormir. En algunas casas de familia más acomodadas, por ahí una mesa baja y un horno de barro. Las mujeres de Nazaret siempre trabajando. Ellas no tenían ningún derecho en la sociedad, pero sí tenían muchas obligaciones. No podían participar en ninguna fiesta, ni en el servicio del santuario, se tenían que purificar casi todo el tiempo, y dependían de su padre hasta los 12 años para después pasar a depender de su marido. Los hijos tampoco tenían ningún derecho. En cambio, la situación del hombre era bastante distinta, porque nacía libre según la ley, poseía todos los derechos, debía proteger a su familia en lo económico, en lo moral y espiritual, y era el responsable de pagar los impuestos, de trabajar y de hacer cumplir la ley y las normas de la vida familiar. Por ejemplo, por un trabajo de jornalero o de pastor, podía cobrar un denario de plata por día, que es esa moneda que vemos ahí. El denario era la moneda más corriente en esos tiempos en Nazaret. Sin embargo, por ejemplo, era una moneda que no servía para dejar la ofrenda en el templo. Por eso en el templo de Jerusalén estaban los cambistas, para cambiar, por ejemplo, un denario por la moneda que se necesitaba para dejar la ofrenda. Bueno, volviendo aquí a Nazaret, es donde nos vamos a quedar. Esperamos que este pequeño viaje que hicimos fue como mostrarles el escenario de lo que va a ser un poco este retiro, y que haya colaborado para conocer, o para ponernos un poco en esto, ¿no? En los pies de la historia de este pueblo de Israel. Es decir, hacemos esta historia no a efectos de llenarnos de datos y de cosas históricas, sino que al contrario, son como herramientas para ayudarnos a meternos en la cultura, en el trabajo, en la gente. Y nos vamos a quedar en esta pequeña aldea, casi sin importancia, de Nazaret, que por estas cosas de la providencia de Dios tenía una sinagoga, lo cual era algo muy raro, es la que está marcada ahí con el circulito.
y que seguramente debe haber sido allí donde años más adelante un nazareno, conocido entre sus vecinos como el hijo del carpintero, les recordaría aquel texto de Isaías donde estaba escrito. La pasamos y vemos. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Bueno. Loli, ¿seguís vos o sigue Mariana? Porque Cecilia no sé si la tenemos de vuelta. No te escuchamos, Loli. Pasamos ahora a los anuncios que esperan un sí. Pato, te pedimos si nos pones el videito. Ya arrancamos. Gracias.
Señor es para ti, Zacarías, y tu aldea. שבטי בבית עד השם, לחזות בנועם עד השם, ולבקר בהיכלו. אחת שאלתי מאת עד השם, שבטי בבית עד השם. אחת שאלתי מאת עד השם, לחזות בנועם עד השם. ולבקר בהיכלו. אחת שאלתי מאת עד השם. Zacarías, Zacarías. Tu mujer te va a dar un hijo. Lo llamarás Juan. Mi esposa ya es grande, no puede tener hijos. Y él será el profeta del más alto, pues él preparará al pueblo para la llegada del Señor. Pero yo ya estoy viejo. Te quedarás mudo y no podrás hablar porque no has creído mis palabras. Isabel. ¿Qué sucede, Zacarías? Tuvo una visión de Dios. Sí. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto?
porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Paz sea sobre ti, amada prima. Sé fortalecida y bendecida. Bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque he aquí, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Porque he aquí, desde ahora, todas las generaciones me dirán bienaventurada, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y santo es su nombre, y su misericordia a los que le temen es de generación en generación. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó a los poderosos de los tronos y a los humildes levantó. A los hambrientos llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Socorrió a su siervo Israel, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres,
Abraham y a su descendencia para siempre. Si podés, poner la imagen de la estrella, la de la estrella. Es anterior a esta. El cielo azul con una estrella. Bueno. Vos buscala, si no la encontrás, no importa, nos quedamos con Simeón. Bueno, no viene mal. Es un cielo con una sola estrella, lo que nosotros tenemos que ver ahora. Los magos no están. En este Belén nosotros hemos decidido, esto es una introducción que no estaba esperada, pero lo voy a hacer ante la imagen, hemos decidido no tomar el típico pesebre de magos y pastores, que ya lo tenemos tan en nuestro corazón, para poder ver un poco estos 6 personajes que están también en la infancia de Jesús, desde el nacimiento, desde la anunciación hasta su nacimiento y hasta sus primeros años de vida, para poder entender de lo que voy a hablar ahora, que es ese espíritu que tuvieron estas personas que recibieron a Jesús, al Salvador. Acabamos de ver 4 almas hermosas elegidas por Dios para recibir a su Hijo, Zacarías e Isabel, María y José. Son 2 generaciones distintas del pueblo de Israel, y nos falta una tercera, Simeón y Ana, el anciano Simeón y la profetisa Ana, si recuerdan, que a pesar de su vejez, por la gran fe que tenían en la esperanza mesiánica, llegaron a poder contemplar en las puertas del templo al Salvador tan esperado. Ellos compartían un mismo espíritu, formado por Dios a través de toda la historia del pueblo elegido, pero esencialmente a partir del tiempo del exilio y posterior al exilio. Durante este tiempo de tanta pérdida y tanta derrota, los profetas clamaron por un corazón nuevo, pequeño, puro, lleno de esperanza y confianza en la infinita misericordia de Dios. Hacemos un pequeño paso de cómo fue esto, para no entender la historia, sino entender el espíritu que se gestó. Sabemos que al exilio solo fueron llevados las clases dirigentes, príncipes, sacerdotes y el pueblo calificado. A los que no tenían nada para dar, los dejaron. Mucho pueblo pobre quedó a merced de la violencia y el abandono en Jerusalén. La pobreza y el dolor no hicieron diferencia de clase ni de títulos de nobleza. Unificó a todos, los que quedaron y los que se fueron. Nadie poseía ya la tierra, esa que tanto les había costado conseguir, esa que les daba la paz tan ansiada. Desterrados unos y recluidos en pequeños poblados de Judea, otros buscaron sobrevivir. En unos generó el deseo de volver a tener y se mimetizaron en las culturas de sus enemigos, perdiendo prácticamente su fe. En otros generó el deseo de volver a ser, y para lograrlo buscaron su verdadera identidad, esa que les daba a su ser pueblo elegido, el pueblo de la alianza con Dios. Esa identidad que les había dado la ley y el culto que Moisés con tanto amor les había entregado. Ahora la tenían que encontrar en lo personal, cada uno en sí mismo y en las pequeñas comodidades en las que vivían. Pero sin templo y sin sacrificios, tenían que aprender a orar en espíritu y en verdad. Nos recuerda algo el tiempo que estamos viviendo. El espíritu Anahuín comenzaba así a gestarse. El profeta Ezequiel, de parte de Dios, les decía: yo les daré otro corazón, pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo, arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de sangre, de carne.
Así surgió esta idea del pueblo que reuniría a Dios a la vuelta del destierro. Un resto santo y fiel, que volvería a poner su confianza en Él, y no en lo que Él les había dado, ni en la tierra, ni en el trono, ni en el templo. Este resto toma su nombre de la profecía de Sofonías, que dice así: porque yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el resto de Israel. ¿Por qué un resto? Como vimos, no todo el pueblo, sino una minoría, comprende este mensaje. Los más prefieren las seguridades adquiridas con el tiempo en Babilonia y en los otros pueblos donde estaban. Solo algunos, un resto, en oleadas sucesivas, afrontan el riesgo de la vuelta. Otro volver a salir a caminar, puesta toda la confianza en Yahvé. Vuelven sin nada material, vuelven pobres, más allá de quienes fueron y que tuvieron, pero con la riqueza que solo puede dar la fe. Y se encontraron con quienes quedaron pobres en Judea, muchos amahares, gente del campo, gente de la tierra, sin mayor conocimiento de la ley y los profetas, a quienes ellos le transmitirían este nuevo espíritu. Por eso se lo llamó Nahuín, que quiere decir pobre, y va mucho más allá de la pobreza material. El pobre de Yahvé es quien ha experimentado en su vida la pobreza real, es decir, aquel al que le han fallado las seguridades humanas, es decir, los huérfanos, las viudas, las estériles, los extranjeros, los peregrinos, los esclavos, los perseguidos, los encarcelados, los desterrados, los emigrantes, los ignorantes, los ancianos, los enfermos. Podría decirse que quienes han pasado por el dolor y el abandono, y este ha dejado en ellos huella para buscar la salvación que solo viene de Dios, superando así todo dejo de rebeldía, amargura, violencia o resentimiento. Podríamos estar hablando del libro de Job. Habrá una nueva alianza, más profunda y más íntima, con un resto de un pueblo renovado, que será el alma oculta que mantiene firme, viva y pura la esperanza mesiánica, aquella que Dios, en boca del profeta Natán, prometió a David, el día de la gran consolación, no mezclándola con ambiciones personales o nacionalistas, como todos los demás grupos que se fueron armando. Ellos serán los que al llegar la plenitud de los tiempos estarán abiertos a los insondables caminos de Dios, despojados de sabiduría, de su sabiduría, que es vanidad de vanidades. Zacarías, Isabel, María, José, Simeón y Ana, ellos y ellas verán la luz que nace de lo alto por la gran misericordia de Dios. Este es el espíritu que se formó en ellos, en estas tres parejas de distintas generaciones. Simeón, no hablamos recién en la película que vimos, pudimos ver a los cuatro anteriores, a los más jóvenes, María y José, a la generación siguiente, Zacarías e Isabel, y nos faltó ver a Simeón y Ana. Simeón y Ana, para que los recordemos, es la escena de la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María. En esta escena, ellos llegan al templo y aparecen estos dos ancianos, primero uno y después el otro, e irrumpen en la escena glorificando y reconociendo en ese bebé, que nadie les había avisado, al Salvador. O sea, cumpliéndose en ellos esa visión de la expectativa mesiánica. Van a ver en las placas, y vamos a trabajar todo el tiempo, va a aparecer los nombres. ¿Por qué los nombres? Porque en los nombres el pueblo de Israel encontraba su misión, su vocación. Por eso nosotros hoy vamos a poner mucho foco en eso. El significado de su nombre en algún momento de su vida se presentaba completamente claro. Era lo que le iba a pasar, era lo que le había pasado. En Simeón, por ejemplo, Pato, si podemos volver al anterior, el significado de su nombre es Dios escucha, el que es escuchado por Dios. Y realmente Simeón
fue escuchado por Dios, porque él, lo que más lo representa a Simeón es esa gran esperanza mesiánica que tenía en poder morir y haber visto al Salvador, ¿no? Simeón va a ser descrito en el texto breve del Evangelio. Todos nuestros personajes son descritos muy brevemente en el Evangelio, sabiendo un poco de la historia de Israel y, como Mariana contó, también de las características del lugar donde vivían, podemos seguir indagando algunas otras cosas. Simeón está descrito como hombre justo y piadoso. Estos tres hombres que vamos a ver, tanto Simeón, José como Zacarías, tienen la característica del justo. El hombre justo, pero a alguno se le agrega alguna cosa, como en este caso a Simeón, justo y piadoso. Justo y piadoso es una frase habitual para definir el santo en el Antiguo Testamento, porque la palabra santo solo se usaba para definir a Dios. Santo, santo, santo. Y justo en hebreo, que es Sadik, quería decir lo que decía el Salmo 92. El que se complace en la ley del Señor, noche y día la medita. Y piadoso en hebreo, que quiere decir Hasid, deriva del concepto de bondad. Es la expresión externa del amor a Dios y al prójimo. O sea que era una conjunción maravillosa. La palabra, la ley y el amor, ¿no? Era la ley y el espíritu de la ley. El que practicaba la misericordia. Otra cosa con la que se lo describe a Simeón es con el ardiente deseo de ver al Mesías. Esto que explicamos antes, que definitivamente está sellado en su nombre. Dios lo escuchó. Es muy linda la palabra cuando uno empieza a meterse con estas cosas, la palabra griega que usa Lucas para describirlo. Dicen que el significado de esta palabra que usa, que no se las voy a nombrar en griego porque es larga y no la sé, es que esto es una situación constante y que implica una acogida y una hospitalidad. Es exactamente eso lo que era esa expectación mesiánica. No solo era esperarlo, sino que era recibirlo, acogerlo, hospitalidad. Dice también que fue movido por el Espíritu, y en un texto muy breve lo repite 3 veces. Simeón era una persona llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo movió 3 veces. Dice el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo movió 3 veces, y lo movió 3 veces diciendo una profecía. Él va a profetizar. Este Espíritu lo va a hacer profetizar. Primero lo va a hacer una acción de algo que él no era. No era ni sacerdote, nos dice en ningún lugar, ni era tampoco un rabino. Y hace algo que hacían los sacerdotes y los rabinos. Levanta al niño, lo toma y lo bendice. Actúa mucho más allá de lo que era. O sea, el Espíritu Santo lo lleva hasta ahí. Bendice a ese niño y profetiza. Profetiza que la luz de este Mesías no solo va a ser para el pueblo de Israel, va a ser también para los gentiles. Abre esa nueva alianza de Dios. Habla de la profecía de Isaías, los confines de la tierra verán la salvación de Dios. Después, la segunda cosa que profetiza es la caída y elevación de muchos. Anuncia que la llegada de este niño va a ser un drama de aceptación y rechazo. Y también profetiza el dolor que iba a tener su madre. Lo otro que vemos de Simeón es que era anciano. En ningún lado dice que era anciano. Lo único que dice es que estaba dispuesto a morir. El Benedictus, que es una de las oraciones más lindas, en este capítulo justamente se dan en estos personajes las 3 oraciones más lindas después del Padre Nuestro. El Benedictus, el Ave María y el Nunc Dimittis, que es la de Simeón. Él en este momento se asegura poder morir, ya ha visto al Salvador, ya siente que la promesa mesiánica se cumple, se da un reino que no tiene fin, que ve la eternidad, ve la resurrección, puede morir en paz, ve la salvación. Se juntan en la puerta del templo el niño que llega y el anciano que se va. Ana,
pasamos a Ana. Van a ver que a medida que pasa ahora el tiempo tengo que empezar a cortar. Pero de todas maneras, yo lo que quiero es que Simeón y Ana les queden clarísimos. Ana es una profetisa, ¿no? Dice, de ella que se dice que es la profetisa. También es una anciana que se acerca ahí al templo, y también reconoce lo mismo que Simeón. Su nombre quiere decir benéfica, compasiva, llena de gracia, favorecida. También ella, como Simeón, en su nombre es lo que le va a pasar. Ha sido absolutamente favorecida. ¿Cuántos de su generación habían querido ver esto y no habían podido? Ella es una viuda. Ella es una viuda y la viudez en esta época era algo de una validez absoluta. En una sociedad tan patriarcal, ser viuda era una desvalidez absoluta. Entonces ella cuenta ya con esa pobreza, es viuda. Y además se dice que ella oraba y ayunaba constantemente en las puertas del templo. O sea que era una mujer de absoluta oración. O sea, ella, esta esperanza que tenía, la apuntaló todo el tiempo con ese ayuno y esa oración y con esa actitud de esperar. Ella era, dicen que era, acá empieza algo que se ve mucho en este tiempo, que es acudir a las genealogías. Y ella se menciona su genealogía como hija de Fanuel y de la tribu de Aser. Fanuel era su padre y el nombre de su padre significaba rostro de Dios. Y la tribu de Aser, a la cual ella pertenecía, significaba dicho, gozo, alegría y felicidad. Exactamente lo que le había pasado a esta mujer. Había sentido gran gozo al poder ver el rostro de Dios. No solo estaba en su nombre, sino que estaba en su procedencia. Bueno. Minuto me avisan por eso, entonces vamos a ir pasando. Zacarías, vamos a Zacarías. Zacarías lo acabamos de ver en una situación dificilísima, en donde se jugó el minuto de su vida, porque era muy difícil, era una sola vez en la vida, el sacerdote tenía la oportunidad de estar frente al santo, desplegando el incienso. El nombre de Zacarías significa, esto para absolutamente resumir, lo descubrí hoy, en el nombre de Zacarías, que significa Yahvé ha recordado. Y de que quizás acá, y en la comparación del nombre de Simeón, que es Yahvé ha escuchado, y en este caso es Yahvé ha recordado, siendo los dos hombres de oración, la diferencia puede llegar a estar en que a Isaías le pasó todo eso que le pasó, porque perdió el espíritu de su oración. ¿Por qué rezaba Zacarías? ¿De qué había sido escuchado y Yahvé había recordado? La característica de Zacarías e Isabel, más allá de otras que ahora no vamos a poder contar, era la esterilidad. La esterilidad en Isabel y la infertilidad en Zacarías. Esto era un espanto. Podía significar, en una teoría de la retribución que vivía el pueblo de Israel, que vos no te iba bien en la vida porque habías actuado mal. Entonces significaba pecado. En la vida de estos dos justos, intachables, que es como son descritos, justos e intachables ante los ojos de Dios, algo había pasado por lo cual no habían sido bendecidos con los hijos. Entonces, seguramente durante mucho tiempo los dos habían rezado pidiendo hijos. Ellos eran los dos descendientes de Aarón y de Abías, y eran como una casta sacerdotal de mucha fuerza. Como era hereditaria, perdían la sucesión, o sea, se acababa en ellos dos. Era una desgracia. Tan cumplidores y viviendo esta desgracia. Zacarías habría rezado mucho por esto y en un momento se cansó y se quedó solo con el ritual. Su corazón desapareció. Entonces, Simeón, que había perseverado en la oración, Dios en su nombre era Dios escuchó. En cambio, en Zacarías era Dios
ha recordado. Dios no olvida tu pedido, Zacarías, vas a tener un hijo. Y Zacarías no logra actuar como hubiera tenido que actuar. ¿Qué pasa con él? Queda mudo. Y se queda durante 3 meses mudo en presencia de estas 2 bellísimas mujeres que lo único que hicieron durante esos 3 meses fue alabar y dar gracias. Zacarías aprende en ese tiempo de silencio lo que a alabar, dar gracias y bendecir, que es lo que hace apenas se le suelta la lengua y bendice en ese canto maravilloso del Benedictus. Bendito seas, Dios de Israel, porque has visitado y redimido a tu pueblo. Isabel. Ahí vamos con Isabel. Lo más corto que pueda. Jurar, prometer. Plenitud, abundancia. Juramento de Dios, promesa de Dios. Isabel, con todo esto que les dije. ¿En quién se apoyó Isabel? Otro espíritu de Yahvé, otra pobre de Yahvé. ¿En quién se basó para poder sostener su oración durante toda su vida, hasta poder quedar embarazada? En las matriarcas del pueblo de Israel. Ella no era, la esterilidad había sido signo en muchas mujeres, y específicamente en la primera. Sara, mujer de Abraham, era estéril. Rebeca, mujer de Isaac, era estéril. Raquel, la madre de Sansón, era estéril. Y Ana, la madre del profeta Samuel, era estéril. En todas estas mujeres, ella se abrazó y en sus oraciones, ella oró. 3 de estos hijos fueron como el fruto de una promesa, juramento, un prometer, un jurar, como su nombre lo indica. Seguramente Isabel también lo hizo, porque Sansón, hijo de Raquel, fue nazireo, que era consagrado totalmente a Dios. Samuel, hijo de Ana, su madre también lo prometió, consagrado a Dios. Juan Bautista, hijo de Isabel, consagrado totalmente a Dios. Podemos descubrir en el nombre de Isabel y en su historia que ella prometió a Dios, juró a Dios consagrarle a su hijo. Era una mujer llena de Espíritu Santo también, y lo dice el texto. Así es como llega en un momento a alabar a la Virgen María, ¿no? A María, a su prima. Entonces ahí es cuando de su boca sale, bendita tú entre las mujeres, y vuelve también a profetizar. José. Y nos vamos cada vez con más poquito. José y María, 2 bellezas de Dios, 2 bellezas absolutas de Dios. Que el nombre de José, y nos vamos a quedar con eso, y quizá un titulito más, es que quiere decir aquel al que Dios añade, Dios añadirá. Y vaya si añadió vida Dios a José. Cuando uno lee el Evangelio, la parte de José es muy impresionante, porque en ese silencio de José se ve su absoluta obediencia. El ángel habla, José obedece. El ángel habla, José obedece 3 veces. Y no nos queremos imaginar todas las más. Dios le añadió por completo la vida. Y para que a uno le añadan la vida, tiene que dejar la que tenía pensada quizás de lado. José es hijo de David, y en ese título hay un montón. Esencialmente, esa esperanza mesiánica. Esto es el único detalle que voy a decir de él. Esto que lo agarra de sorpresa a él, no lo agarra tan de sorpresa. Cuando uno empieza a ver la historia, no lo agarra tan de sorpresa. Todos los descendientes de David vivían esta experiencia mesiánica de una manera muy diferente al resto de los que la vivían, porque sabían que de su familia, de su propia familia, podía nacer el Mesías. Entonces sabían muy bien las profecías mesiánicas, y José sabía muy bien la profecía de Isaías que dice, una virgen concebirá. Bueno, José. Y María,
Su nombre es María, ahí va. Su nombre quiere decir Bella Señora, la amada, la elegida. ¿Qué más le podemos poner? Lo que más le podemos poner es el saludo que le da el ángel. En los significados de María, la gente ponía, el pueblo ponía o lo que pasaba en el momento de nacer, o lo que pasaba en el momento histórico, nombres que significaban algo de eso. Hay un significado de María que nadie lo pone, que es amargura. Y es justamente porque ese pueblo vivía una gran amargura, viene de la palabra Mara. Y los demás significados del nombre de María son bella, señora, amada, elegida. Todo eso vino y María con su sí logró que de esa amargura que vivía el pueblo de Israel viniera esa belleza, viniera ese ser amado, viniera esa elección. Sí, ese sí. Sí, ese sí, ahora no me Ahí va. Bueno, y lo último que quiero decir de María es ese saludo del ángel, porque es la característica más linda de María y nosotros, como la hemos visto tan sufriente, nos quedamos con otra. La característica de María es la alegría. El ángel la saluda con una palabra totalmente fuera de uso. Se saludaba Shalom, y a ella la saluda en griego. La saluda con la palabra alégrate. Entonces marca ya esa alegría con la que iba a vivir esta llena de gracia, esta mujer elegida por Dios, que después, cuando agradece a Dios en el Magnífica, ¿qué es lo que dice? Mi alma canta su grandeza y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Cambiamos la placa. No. Bueno, Ceci, ¿querés explicar vos? Ceci, estás en mute. Ahí tienen la actividad, todos la actividad. Tienen el DNI, cada uno, Simeón, Ana, Zacarías, Isabel, José, en ese espíritu de los pobres de Yahvé, cada uno con ese nombre, con ese espíritu, va a ir diciendo, va a ir encendiendo una vela. Te doy paso para, Fer, te doy paso para que les hagas encender la vela de Simeón, de Ana, cada uno le tocó uno de estos personajes. En su terminación de DNI están. Se van a identificar con cada uno de ellos. Ahora ellos van sí. a ser parte de nuestra menorá. Ellos van a estar en esa menorá que tiene 7 brazos. Vamos a tener los 3 hombres de un lado, las 3 mujeres del otro, y va a terminar por encenderse, gracias al espíritu de ellos, la luz de Jesús central. Cada uno va a encender su vela, a medida que Fernanda lo explique. Al tiempo que se enciende la vela de cada uno de nosotros, vamos a encender los que son Simeón, van a encender su vela, y en el espíritu de los pobres de Yahvé, encendemos el espíritu de Simeón. Y recibimos de él la misión de la oración perseverante. Y el sabernos escuchados por Dios. Los que somos Ana, en el espíritu de los pobres de Yahvé, recibimos en nuestra vela el sabernos llenos de gracia y la misión de ser benéficos y compasivos. Encendemos todos la vela, los que somos Ana. Los que somos Zacarías. Recibimos de Zacarías el saber
que Dios recuerda nuestras peticiones y la misión de bendecir y ser fiel cumplidores de la ley a los ojos de Dios. Los que somos Isabel. En el espíritu de los pobres de Yahvé que viven en Isabel, encendemos la vela de ella y nos da el saber que Dios tiene una promesa con nosotros y la misión de alabar y bendecir junto a María. Los que somos José. En el espíritu de José, de pobres de Yahvé, encendemos nuestra vela y con él sabremos que Dios añadirá lo que sueña para nuestra vida y la misión de ser fieles a la voluntad de Dios en mi vida. Así sea que haya cambiado mis planes. Los que somos María, en el espíritu de los pobres de Yahvé, todos los que son María, encendemos esa vela y nos sabemos elegidos por Dios. Y recibimos la misión de ser alegres en Dios y agradecidos. Cambiamos la imagen. Cambiamos la imagen. Cambiamos otra vez la imagen. Aparece la estrella, a ver si ahora nos aparece. Acá apareció finalmente la estrella. Y con la estrella vamos a orar con los salmos, que fueron el más fiel reflejo del espíritu de los pobres de Yahvé. Abrimos un chat para que cada uno diga ese salmo en el espíritu de los pobres de Yahvé, ansiando y anhelando la llegada del Mesías. Con ese espíritu vamos a clamar la llegada del Mesías. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Dios mío, yo pongo en ti mi fortaleza. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Tú convertiste mi lamento, quitaste el luto y me vestiste. Dios mío, los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia. Cuando me asalta el temor, yo pongo mi confianza en ti, Señor. Ten piedad de mí, ten piedad. Dios mío, escucha mi clamor, atiende mi plegaria. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío. Que se alegren y regocijen en ti todos los que te buscan. Y la luz vino al mundo, a ese mundo en tinieblas. Cuánto necesitamos hoy también en nuestro mundo de su luz. Cambiamos la imagen y encendemos ahora la vela de Jesús. Jesús, ese nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla, ese que no sabemos pronunciar sin la ayuda del Espíritu Santo, ese que José y María recibieron de boca del ángel, Jesús, Dios salva, Emmanuel, Dios con nosotros. Y nosotros ahora vamos a adorarlo con las profecías que lo anunciaron. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Ven, Señor Jesús. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. En vos confío, pongo en ti mi fortaleza.
Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada. En vos confío, pongo en ti mi fortaleza. Y tú, Belén, Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá, de ti nacerá. Cuando me asalta el temor, yo pongo mi confianza en ti. Por eso el Señor los abandonará, hasta el momento en que dé a luz al que debe ser madre. Escucha mi clamor, aumenta mi fe. ¿Quién podrá soportar el peso de vida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Ven, Señor Jesús. Él será un santuario, una piedra de tropiezo y un escollo insuperable. Cuando me asalta el temor, yo pongo mi confianza en ti. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de consejo y de fortaleza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad las naciones. Escucha mi clamor, Señor, aumenta mi fe. Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor está sobre ti. Cuando me asalta el temor, yo pongo mi confianza en ti. Mira tu alrededor y observa. Todos han salido y vienen hacia ti. Jesús, en ti confío. Su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Dichoso Prueben qué bueno es el la ley Señor. del Señor. Yo te destino a ser luz de las naciones, para que llegue la salvación hasta las confines de la tierra. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Esto es lo que el Señor ha oído hasta el extremo de la tierra. Prueben qué bueno es el Señor. Yo estableceré mi alianza con él y su descendencia, como una alianza eterna. Cuando me asalta el temor, yo pongo mi confianza en ti, Señor. Ahora venía un ratito de música. Y ahora vamos a cerrar con la imagen del Magnificat. Y vamos Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo,
dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había hecho en favor de sus padres para siempre. Maravilla este equipo. Adrián. Sí, no me estoy viendo, por eso no sé por dónde ando. Ahora sí. Bueno, es un equipo muy grande. La transmisión, quizás creo que para ustedes como para mí, tuvo algunos problemitas técnicos por problemas del internet en este tiempo que está donde la conexión no nos permite tener todo tan sincronizado, porque se retrasan, porque algunas perdieron conexión. Pero bueno, sin quedarnos en todo eso, creo que nos hemos zambullido en el tiempo, en el lugar y en la experiencia también de aquellos que fueron testigos de ese tiempo de Jesús. Así que comenzamos a caminar con Jesús. Nos han introducido, ¿no? Nos introducimos en su tierra, en su tiempo, pero nos falta ver ahora ese ministerio de Jesús que ya se nos presentó, pero es como una semilla la que vimos hoy. Ahora vamos a ver cómo se va a desplegar en los próximos encuentros y a dónde nos va a llevar. Conocemos la historia, pero dejémonos llevar por el camino. Por eso es un camino. Así que les agradezco mucho a las que lo han preparado, porque creo que en muy poco tiempo nos dijeron tantas cosas y que creo que nos llenaron lograron atraparnos y llevarnos allí, ¿no es cierto? Y a sentir también lo que pudo haber sentido todas estas personas. Así que un gracias y esperarlos la próxima para caminar en ese ministerio público de Jesús con todas esas circunstancias que a veces también se nos escapan. Vamos a ir yendo un poquito por ahí y bueno, no nos adelantamos mucho más, simplemente para no alargarnos, porque somos muy respetuosos del tiempo. De mi parte, gracias a todos y gracias al equipo porque nos introdujo en la tierra de Jesús y en el tiempo de Jesús y en la experiencia de Jesús. Y gracias a todos los que participaron, porque es un camino que lo vamos haciendo juntos. Buenas noches, Adrián. Felicitaciones, Cecilia, Mariana, Fernanda, Padi y todo el equipo extraordinario, Catalina y todos. Gracias por vuestra paciencia, por haber acompañado. Nos vemos el próximo martes de Paz, misma hora, mismo canal. Que tengan una lindísima noche todo el mundo. Muchas gracias.